ellos no creen en eso. Yo me siento feliz, y más en estos días. Se acerca el año nuevo y son tiempos de reflexión, no nada más por las fechas, sino porque se acaban ciclos, ¿no? Y me siento feliz y agradecido de ver cómo las personas tienen iniciativa por hacer las cosas, buscan estudiar de las cosas de Dios. Me gustó mucho que ponen las citas bíblicas de lo que van a cantar, como el enfoque es permanecer bíblicos y no explotar o manipular tus emociones. Yo reconozco el esfuerzo que ellos hacen, venir, estar ensayando, a veces pasan por las llaves porque no las trajeron, mientras estamos haciendo nosotros cualquier otra cosa, pasando tiempo con las familias. Ellos reconocen que Dios les ha dado una habilidad y vienen a prepararse porque quieren ponerlo al servicio de los demás. A mí me sirvió mucho, me gustó mucho, se los dije la primera vez, hace tiempo cuando se presentaron, lo vuelvo a decir, superan mi expectativa en cuanto a lo que puede suceder cuando se pone en un grupo de personas, que es complejo ponerse de acuerdo, es complejo trabajar juntos y ver que lo hacen para Dios y cuidan que lo que se habla, que lo que se canta tenga bases bíblicas. Me pone feliz de la vida. Felicidades a ellos que ponen sus dones al servicio a los demás. Y como la posada también, vimos que hubo gente que se puso a trabajar por iniciativa propia, pone sus dones y sus talentos. Yo sigo pensando que la canasta de 10 puntos fue del diablo. Me gustó ver cómo están todos ahí con las fotos. Donde quiera que veía fotos de perfil eran las mismas de aquí de la de la sesión de fotos. Qué chido, qué padre. Que dice la Biblia, cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos, en armonía. Los hermanos, ¿verdad? O sea, las ovejas. Entre cabras no se puede, pero cuando están las ovejas de Jesús reunidas, sí se disfruta. Recibes beneficio de lo que los demás hacen. Así que gracias a los chavos de la alabanza, esperemos que esto sea más seguido, más continuo, ya que han tenido tiempo de preparación. Y recordemos que los que están aquí enfrente en esto no nada más saben tocar o cantar, sino que tienen bases bíblicas y tienen los requisitos que la Biblia demanda. Así que entiendan mi felicidad. Estar hablando de todo eso y ver que la gente lo lleva a la práctica por iniciativa propia, para mí es un milagro. Es un milagro de Dios, algo que solamente puede hacer. Y vamos a empezar a estudiar entonces. Este tema es polémico y vamos a meternos con el debido respeto y la debida importancia a analizar lo que realmente sucedió aquí. Vamos a Hechos 2:2. El tema es el Pentecostés. Y nuestros amigos pentecostales, aquellos que tienen este enfoque en todas las reuniones que hacen, para ellos es fundamental lo que sucede en este pasaje, y en base aquí derivan muchas de sus actividades. Y la intención del día de hoy es que, para empezar, no pretendemos ofender a nadie, sino que hagamos un análisis detallado sobre el Pentecostés, qué cosas pasaron, qué cosas no pasaron, qué podemos aprender aquí, qué podemos tomar para nuestras vidas y qué cosas desde el punto de vista bíblico son erróneas en cuanto a interpretaciones de este pasaje. Así que Hechos 2:2, nueva versión internacional, dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Es nueva versión internacional. Versión 60, que es como yo me lo aprendí, habla como que más padre, más contundente, ¿no? Dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Este es el cumplimiento de una promesa del Padre que Jesús les prometió a los discípulos que vendría. Jesús le dijo a los discípulos, y ahorita lo vamos a ver, no se vayan hasta que esto pase, hasta que el Padre cumpla su promesa. Jesús dijo claramente que era una promesa del Padre y que Jesús le enviaría. Jesús le prometió a sus discípulos qué pasaría. Es decir, va a pasar esto porque el Padre lo prometió. ¿Cuándo lo prometió? ¿Fue una promesa que le hizo solamente a Jesús o es una promesa que podemos encontrar en la Escritura? ¿Fue algo nuevo que nunca se pensó que sucedería o es algo que estaba profetizado que sucedería y por eso Jesús dijo que era una promesa del Padre? Dice entonces, para entrar en contexto y empezar a analizar, porque las lenguas como de fuego de las cuales nos va a hablar, o el fuego
que cae sobre los apóstoles es lo que muchos tratan de adquirir cada vez que vienen a la iglesia, ¿no? Quieren que se manifieste el fuego, que haya este tipo de manifestaciones sobrenaturales, y tendríamos que entender qué pasa aquí y qué se deriva de todo esto, porque sabemos, o en mi caso particular, la experiencia de que muchos aseguran que para saber que eres un verdadero cristiano o que realmente tienes el Espíritu de Dios tienes que hablar en lenguas, ¿verdad? Y hablar en lenguas, ¿quién de aquí ha hablado en lenguas y luego se dio cuenta que no eran? Levante su mano. Sí. ¿Cómo te diste cuenta que no eran? ¿Reconociste algo que dices, bueno, la verdad me dejé llevar, me emocioné? ¿Cómo puedes saber que las lenguas que hablas son bíblicas y verdaderas? Si alguien empieza con la famosa frase ya en las redes sociales, Rabalaya Laitana, ¿alguien vio ese video donde salió ese Rabalaya Laitana? ¿Sí? En muchas redes sociales se llaman troles bíblicos o troles cristianos, que hacen énfasis en reírse de ciertas frases. Siempre dicen, no, que Dios me habló Rabalaya Laitana, o Rambo saca la bazuca, o de ese tipo de cosas que se asemejan a las palabras que muchos usan, y que ellos aseguran que Dios les está hablando, y yo no soy nadie para decirles que no, pero es extraña la forma en la que pronuncian las palabras o en las que tratas de comunicar un mensaje, y tendríamos que verificar, bíblicamente hablando, si eso, las frases de Rabalaya Laitana y todas esas que hemos oído, que son frases repetitivas, que prácticamente parece que está una de moda como Rabalaya Laitana, y todo el mundo la empieza a usar, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿esa palabra significa algo? Como algunos dicen, no, es que es una lengua angelical, así que jamás vas a poder saber si significa algo, porque ¿quién sabe idioma de ángeles? Nadie, ¿verdad? ¿Quién ha hablado con un ángel en su idioma? Entonces cuando te dicen, no, es que esto que estoy hablando es una lengua angelical, prácticamente están poniendo eso que dijeron en un lugar donde jamás nadie podrá analizar si es verdad o es falso, ¿verdad? ¿Cómo podríamos determinarlo si es un lenguaje que ningún ser humano conoce? Ahora necesitaríamos, como dice la Escritura, de alguien que interprete las lenguas, pero yo no he conocido a nadie que interprete las lenguas de ángeles. Así que yo a veces le decía a Dios, ¿por qué no nos mandas a alguien que interprete esas lenguas para entender lo que está pasando? Pero extrañamente nunca conocí a alguien que interpretara muchas cosas que se han dicho en distintas iglesias, en distintos lugares. Y como aquí hace referencia a las lenguas, entonces vamos a profundizar en el contexto y entender lo que está pasando, haciendo énfasis en particular en lo que el original dice en cada palabra. Así que después, ¿se acuerdan que hablamos antes de la posada? El miércoles. El miércoles hablamos de un nuevo apóstol, que era Matías, Hechos capítulo 1, y analizamos a raíz de la elección de Matías, qué onda con los apóstoles modernos, si tienen base bíblica o no. Y demostramos bíblicamente que para ser un apóstol, todos lo somos, en el sentido literal de la palabra apóstol, enviado. Todos somos apóstoles, y citamos pasajes donde Pablo dice, me acompaña Timoteo y los otros apóstoles de las iglesias, pero no nos traducen la palabra apóstoles, sino nos ponen la palabra mensajeros. Pero el mismo apóstol Pablo hacía referencia a que todos los demás que venían también eran apóstoles, del griego apóstolos. Entonces, no decimos, o es imposible decir que no existan los apóstoles hoy, porque entonces estarías negándote a ti mismo, si es que eres verdadero cristiano. Si es que la encomienda de ir y hacer discípulos a las naciones la aplicas para ti, entonces tú eres un apóstol de Jesús. El problema de los apóstoles modernos es que ellos aseguran ser una categoría superior parecida a la de los 12. Y el miércoles analizamos bíblicamente que los requisitos para ser uno de los 12 es imposible que la gente los cumpla hoy en día, que era estar con Jesús en su ministerio y ser testigo de la resurrección. Ponle que alguien asegure que Jesús se le apareció después de resucitar. Bueno, cualquiera que diga que hoy en día se le apareció Jesús, pues es prueba de que resucitó. Pero que hayas caminado con Él los 3 años que anduvo, esa nadie la puede cumplir. Así que es imposible que alguien asegure ser un apóstol al nivel de los 12. Y dice, bueno, si quieres ser al nivel de Pablo, y esto es importante porque lo que vamos a ver hoy sigue teniendo la misma lógica o el mismo sentido. Si alguien dice, bueno, no como los 12, pero sí como Pablo. Pablo habló sobre las señales de un apóstol, milagros, señales, prodigios. Y aunque me ha tocado escuchar que algunos
así mismos llamados apóstoles aseguran que hacen milagros, cuando no suceden los milagros dicen que es que no hubo fe. Pero en el Nuevo Testamento vemos que Pablo, como muestra de su apostolado, también resucitaba gente muerta. Así que ¿cuánta fe necesita un muerto para resucitar? ¿Cuánta? Él no tiene fe. Así que una de las señales de los apóstoles, que también, y no profundicé, pero era ver sobre cómo al imponer las manos se impartía un don espiritual. Que más adelante vamos a entrar en eso, cómo es que si le impones las manos a alguien y pasa un don. Con todos, por eso mucha gente pasa y deja que te toque para que recibas algo. Pero no siempre sucedía, y de hecho la Escritura dice, ten cuidado, no impongas las manos con ligereza. Así que no se trata de ir a agarrar a todo el mundo, ¿verdad?, para que reciba algo, porque entonces pecamos en ese aspecto. Pero la elección de Matías no era como una sucesión de Judas, sino como un reemplazo de Judas, tal y como estaba profetizado. Si te interesa, pide el audio del miércoles porque analizamos a profundidad ese tema. Pero inmediatamente después de la elección de Matías, en ese mismo rango, en esos mismos días, vamos a ver que se cumplió lo que Jesús dijo que pasaría. Vamos a Lucas 24:29. Por favor, Lucas 24:29. Dice, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está... caray, me equivoqué de pasaje, era más adelante. El 29, no es el versículo 29. Por favor, ayúdame a buscar más adelante, donde dice, no se vayan de Jerusalén, donde les advierte, no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga y sean revestidos con poder. Y estas dos palabras son interesantes, hasta que sean revestidos con poder. Y habíamos tocado el tema, si en el Pentecostés los apóstoles recibieron el Espíritu Santo o no. Y demostramos que según Lucas y Juan, el Espíritu Santo lo recibieron antes del Pentecostés. Entonces, ¿qué sucedió en el Pentecostés? Si el Espíritu Santo ya lo tenían y con el Espíritu Santo comprendieron las Escrituras porque se les abrió el entendimiento, entonces, ¿qué sucedió en el Pentecostés si ya tenían el Espíritu Santo? Y esto es muy interesante porque lo que sucedió en el Pentecostés no lo puedes desligar de lo que sucedió cuando se les abrió el entendimiento. Están íntimamente relacionados, aunque parece que, como vamos a ver, los juzgan de borrachos, ¿verdad? Y pareciera que su comportamiento es de borrachos. Y muchos justifican sus acciones extrañas en este tipo de pasajes diciendo, bueno, yo voy a hacer las cosas que Dios me diga y voy a parecer un borracho. Y no importa, porque lo hago para Dios. Pero eso nos mete en otros conflictos, ¿verdad?, que vamos a analizar más adelante. Pero vemos cómo, a pesar de que tienen las lenguas repartidas, no se desconectó la parte de que su entendimiento estaba abierto. O sea, cuando analizamos el original vamos a ver que el hecho de que el Espíritu Santo venga sobre ti no implica que se desconectó tu cerebro. Al contrario, hay una relación muy directa. Así que ya tenían el Espíritu Santo, pero serían revestidos de poder. Y la palabra revestidos es el griego enduo, que se traduce como vestirse, ponerse algo encima o arroparse. Así que Jesús no está diciendo que el Espíritu Santo vendría a estar con ellos, sino vendría sobre ellos. Era el versículo 49, ¿verdad? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En la Nueva Versión Internacional no dice investidos, sino revestidos de poder. En el original griego es vestirse, arroparse, ponerse algo encima. Así que no era recibir el Espíritu Santo internamente, como Jesús dijo, el Espíritu estará en ustedes. No, es sobre ustedes, porque dice, serán revestidos de poder de lo alto. Y la palabra poder es dunamis, que se traduce como capacidad, fuerza o poder. Y hay un diccionario en particular que lo traduce como capacidad para realizar. Así que Jesús dijo, ese día ustedes recibirán la capacidad de realizar algo. No les dijo exactamente qué, pero recibirían dunamis. Este dunamis no es lo mismo que tener el Espíritu Santo, ¿ok? Tener el Espíritu Santo, según Lucas y Juan, es entender, ser guiado, ¿verdad? El Espíritu Santo te hará entender, los guiará a toda verdad, les recordará lo que les he dicho. Pero poder de lo alto es capacidad para hacer algo,
fuera de ti, algo externo, no algo interno. Luego vamos a Hechos 1, versículo 4 al 8. En este sí no me equivoqué. Hechos 1, 4 al 8. Dice: una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bautizados con el Espíritu Santo. Dice, versículo 6, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, aquí nos da un poco más de información en cuanto serán bautizados con el Espíritu Santo, y vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán dunamis, poder, para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea que aquí hay una relación entre el poder que recibirían y la encomienda de ir a las naciones, ¿verdad? Entonces, cuando checamos aquí, dice bautizados, es el griego baptizó, que se traduce como sumergirse o hundirse. Te sumerges en algo. Imagínate que te sumerges en agua. ¿El agua está dentro de ti o fuera de ti? Bueno, si está dentro de ti y estás ahí, ya te moriste, ¿verdad? Estás ahogado. Pero si yo me sumerjo en algo, ese algo no entró en mí, sigue estando afuera. Por eso dice, serás bautizado, vas a estar completamente rodeado, por así decirlo, sumergido en el Espíritu Santo. ¿Qué implica eso? ¿Para qué es el Espíritu Santo? Entender, recordar y ser guiado, ¿verdad? Cuando estás completamente cubierto por el Espíritu Santo, ¿qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría? ¿Qué esperarías ver en una persona que está completamente rodeada por el Espíritu Santo? Lo que haga, lo que diga, lo que pretenda hacer, está bajo absoluto control ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿sería posible que alguien que está lleno del Espíritu Santo haga algo que Dios haya prohibido? Sería contradictorio, ¿no? ¿Cómo el Espíritu Santo que lo tiene rodeado permitiría que él haga algo contrario a la voluntad de Dios? Cuando hable, el Espíritu Santo controlaría lo que habla, ¿verdad? Cuando enseñe, el Espíritu Santo controlaría lo que enseñe. Así que estar cubierto o tener el Espíritu Santo sobre ti prácticamente implica que todo lo que hagas y lo que digas está en control de eso que te rodea, ¿verdad? ¿Eso significa que estás como loco? No tendría nada que ver estar sumergido en el Espíritu Santo con un comportamiento impropio. Porque al revés, sería el Espíritu Santo quien te lleva a ese punto. Y si hay instrucciones dadas en las Escrituras, sería imposible que, lleno del Espíritu Santo, hagas cosas que están prohibidas en la Escritura. ¿Me explico? Así que yo esperaría una persona plenamente acorde de todo lo que la Biblia ha enseñado, mínimo solo mientras está rodeado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ya no está con él, pues sigue sujeto a muchos errores y muchas cosas erróneas. Pero si el Espíritu Santo lo tiene, es imposible que lo que haga sea contrario a lo que Dios ha definido. ¿Me explico? Y lo digo concretamente. Si el apóstol Pablo nos habla sobre el orden y que Dios no es un Dios de desorden y que el desorden trae tropiezo a los incrédulos y van a pensar que estás loco, lo vas a hacer tropezar, ¿sería posible que el Espíritu Santo venga, me tome y diga, ¿y sabes qué? Voy a tropezar a todos esos? Dices, no. ¿Sabes qué? Voy a hacer que Hernán se ponga bien loco y que se desordene y que todos digan, ¿qué le pasa a Hernán? Eso haría el Espíritu Santo sabiendo que en la Escritura dice que Dios no es un Dios de desorden, sino de orden. Así que tenemos que empezar a desconectar la idea pentecostés o carismática de que cuando tienes al Espíritu Santo no tienes control y haces cosas que ni siquiera tú sabes.
cosas que incluso contradicen las reglas expuestas en la Escritura en cuanto a la reunión de los cristianos. Eso no tiene base bíblica. Y como yo sé que muchos de aquí estamos acostumbrados a que el Espíritu Santo, ¿qué se siente cuando tienes el Espíritu Santo? Y piensan en cosas así sensoriales. No necesariamente. No necesariamente. Así que la promesa es: recibirás, estarás completamente inundado y serás testigo. La palabra testigo es el griego martus, testigo de vista u oído. Entonces Jesús les está diciendo que cuando venga atestiguarán cosas. ¿Qué cosas? No nada más el evangelio que vieron y oyeron, sino que lo que van a experimentar tiene que ver con la vista y lo que escuchas. Vamos a leer, vamos a lo que sucedió particularmente, cómo se cumplió en Hechos 2 del 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Así que, ¿cómo explicarías o cómo entenderías esto de que se les aparecen lenguas como de fuego? ¿Cómo te imaginas una lengua como de fuego? La saca medio satánica, así de que una lenguota, pero encendida en llamas. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Eso sucedió literal o es un simbolismo? El sonido, el estruendo de un viento recio, según la versión 60, ¿es algo que nada más ellos oyeron? ¿O cualquier persona que estuviera ahí cerca lo oyó? Estas lenguas como de fuego que dice que se aparecieron, se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, ¿es algo que solamente ellos vieron o cualquiera podía ver? Y lo que más me llamaba la atención es cómo es una lengua de fuego. Así que me pones la imagen, por favor. No la dibujé yo, y espero que se vea porque nuestro proyector no tiene suficientes lumens. Pero encontré muchas imágenes, pero esta me gustó por una característica en particular. ¿Sí alcanzas a ver? Están orando los discípulos. ¿Y qué tienen arriba? Parece una luz de vela, ¿verdad? ¿Por qué una luz de vela? Porque si la ves con cuidado parece una lengua, ¿o no? Un cerillo, una vela, la flama que proyectan tiene forma de lengua. Así que no es así una lengua medio extraña en el sentido más literal posible. Podría ser algo así, algo similar. Sin mucha exageración, ¿verdad? Sin efectos especiales. Pero, de hecho hay muchas pinturas, incluso antiguas, donde pasan a ciertas personas así. No sé si incluso hay figuritas que venden, ¿no? No sé si los han visto. Figuritas que tienen una flamita y dije, ¿por qué? ¿De dónde sacaron esa idea? Bueno, si tomas literalmente la lengua de fuego, eso podría ser. Una flamita aquí arriba, es todo. Entonces, ¿qué es lo que vieron? Según el pasaje, bueno, vieron que sobre cada uno de los que estaban presentes se posaba probablemente algo de esto. Entonces, analicemos el original porque quizás no estamos considerando cosas que el autor sí dijo y nosotros nos las estamos imaginando, ¿verdad? Cuando dice que era un ruido violento, la palabra ruido es ecos, que se traduce como ruido o sonido, y la palabra violento es biaios, que se traduce como fuerte o violento. Así, o sea que, según el texto, realmente hubo un sonido brusco. Y si hubo un sonido así violento, que realmente sucedió, sería imposible que solo ellos lo hayan escuchado. Cuando dice que se aparecieron lenguas de fuego, aparecieron es el griego jorao, que se traduce como ver, percibir. En sentido figurado es ver con la mente. O sea, entiendo algo, percibo algo. Pero lo vieron o lo percibieron. Hasta ahorita el original no nos deja ver si es algo precisamente literal o algo que ellos percibieron. Pero cuando dice lenguas, la palabra es glosa, que se traduce como lengua o lenguaje. O sea que vieron lenguajes de fuego, no tiene sentido. ¿Cómo ves un lenguaje? Como de fuego. No. Aquí, ¿cuál traducción aplicaría si es algo que están viendo
o mínimo imaginándolo en conjunto. ¿Sería posible una visión masiva? Es decir, ¿todos tuvieron la misma visión al mismo tiempo? ¿O fue algo que efectivamente vieron que sucedió? Porque Jesús también dijo, esperen a que llegue la promesa y serán testigos, ver u oír. Así que es muy probable que esto fue algo que ellos vieron literalmente. Lengua como de fuego, el griego pur, que es fuego, y se repartieron. La palabra repartieron es diamerizó, que se traduce como distribuir o dividir en partes. Encontré otra imagen que no quise traerla porque estaba muy pequeñita, no iba a servir. Pero pasaban, no así que cada uno tenía una flamita aquí arriba, sino que era una especie de flamota, una lenguota que se hacía puras pequeñitas. Cuando dice que se repartieron, es como si hubiese sido una lengua grande, una flama grande, que después se convirtió en flamitas y que se fueron posando en cada uno de ellos. Y la palabra posaron es catizó, que se traduce como hacer que se siente o sentarse. Aquí es interesante que esta palabra está en singular. No dice que las lenguas se posaron en plural, sino que se posó. ¿Por qué en singular cuando habla de lenguas? Las lenguas las vieron que se repartían, pero en singular se posó sobre cada uno de ellos, haciendo referencia de que a pesar que están viendo muchas, es una sola cosa. ¿Qué es eso? Bueno, si recordamos la promesa es el Espíritu Santo vendrá. Así que lo que están viendo no son muchos espíritus ni muchas cosas, sino el Espíritu Santo repartiéndose en todos. Por eso es el singular, haciendo que posó el Espíritu Santo visto en muchas lenguas pequeñas, en muchas flamitas. El mismo Espíritu Santo es el que está cayendo sobre ellos, según lo prometido, ¿verdad? Y dice que entonces estuvieron llenos. Bueno, el lugar quedó lleno, ¿verdad? Y ellos quedaron también llenos y se pusieron a hablar en otras lenguas. Y la palabra llenos aquí es pimplemi, que se traduce como lleno de o completado. Y aquí sí hace referencia a algo interno, no a algo externo. O sea que lo que recibieron provocó que además de que fueron bautizados externamente, también internamente fueron llenos. Ahora, vamos y hemos visto en la Escritura que el papá de Juan el Bautista, ¿cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? Cuando recuperó el habla, habló lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién más ha hablado lleno del Espíritu Santo? Su esposa Elizabeth. También cuando María entró, llena del Espíritu Santo, habló. ¿Y lo que habló tenía sentido? ¿O fueron cosas extrañas? Claro que no, ni Zacarías ni Elizabeth dijeron cosas extrañas, dijeron cosas de Dios. Así que cuando el Espíritu Santo te llena, nuevamente hace referencia a que estás en control absoluto de Él. Entonces, si eres bautizado por el Espíritu Santo y al mismo tiempo quedas lleno del Espíritu Santo, ¿qué hay con tus decisiones? Quedan sometidas completamente a lo que Dios quiere. Por eso es importante que la Biblia señala, y lleno del Espíritu Santo dijo, para que entendamos que lo que se dijo no provenía de Él. Porque se acuerdan que el Espíritu Santo, según Jesús, dice, les dirá, o Él solamente dice lo que escucha del Padre. Así que cuando alguien habla por el Espíritu Santo, no es Él quien está diciéndolo, no es el Espíritu Santo en sí mismo quien lo está diciendo, sino que el Espíritu Santo está diciendo lo que oyó del Padre. Es el Padre hablando directamente. ¿Me explico? Así que aquí nos deja por sentado, eso que están viendo, que posa sobre ellos y provoca que estén llenos, es que lo que van a decir es algo de parte de Dios. ¿Verdad? Y cuando dice que empezaron a hablar otras lenguas, ¿verdad? A hablar. La palabra hablar es el griego laleo, que se traduce como charlar, decir palabras o hablar. Ojo, no es un balbuceo, no son cosas sin significado, son palabras. Cuando alguien, ¿cómo sabes que alguien habla? Dicen, los bebés hablan. Imagínate un bebé de 8 meses. ¿Qué cosas de 8 meses dice un bebé? Ete, ¿dónde está alguien? Ete, mi sobrino. ¿Qué dice? Ete. ¿Y qué es ete? Bueno, ete puede significar ese, ete puede significar el tío, ete puede significar una galleta. ¿Realmente está hablando? En el sentido literal de esta forma, no.
Está haciendo ruidos que nosotros interpretamos, ¿verdad? Pero ¿dónde en el diccionario está ete? Cuando alguien habla lleno del Espíritu Santo, no pueden ser balbuceos, palabras mochas, cosas sin sentido. Estos llenos del Espíritu Santo están hablando. Hay un idioma de por medio. No son cosas sin sentido. Y cuando dice que hablaban otras lenguas, la palabra otras es heteros, como heterosexual. Heteros es otro de tipo diferente. Por eso heterosexual es porque tu preferencia sexual es con otro ser humano, pero de otro tipo, ¿verdad? Una mujer. Homosexual es porque es otro, pero del mismo tipo. Así que hablaban otras lenguas, no eran cosas que ellos ya sabían, eran un idioma distinto al de ellos. Así que, cuando dice que hablaban otras lenguas, aquí también es glosa, lengua o lenguaje. ¿Estaban hablando lenguas o hablando un lenguaje distinto? Obviamente, a diferencia de lo que vieron, lengua como de fuego, hablar lenguas está haciendo referencia al lenguaje. Y dice que hablaba lo que cada uno, lo que el Espíritu les concedía que hablasen, ¿verdad? Como les concedía expresarse. Y la palabra conceder es didomí, que es permitir, otorgar, dar o poner. Ellos no escogieron que hablaban, sino que el Espíritu Santo les concedió, les otorgó, les permitió hablar en cierta lengua. Pero cuando dice expresarse, esta es la palabra que más me llama la atención en todo este pasaje, porque hablaba conforme el Espíritu les concedía expresarse. Y esta palabra está hasta difícil de leerla, es apoftegomai, que se traduce como declarar o proclamar, pero dice, esta palabra hace referencia a no decir palabras cotidianas, sino palabras pertenecientes a un discurso digno y elevado. ¿Entiendes? Cuando dice, cada uno hablaba conforme el Espíritu Santo le concedía expresarse no nada más era platicar algo, sino de la forma más digna y elevada. Es referente a predicadores o expositores estudiados y capacitados. Es decir, no decían cosas comunes, decían cosas sofisticadas, como quien domina un lenguaje. Tú puedes saber, o hemos visto películas o incluso las novelas, que hace mucho no veo novelas, pero siempre sale el personaje que es un sirviente, una sirvienta, y hablan como la raza, bueno, de allá del DF. ¿Cómo hablan los chilangos sin ofender? Ah, mijo, ya te dije, quién sabe qué. Y tú dices, mira qué hombre tan estudiado. ¿Piensas eso? No quiero ofender ni tratar de discriminar. Desde un punto de vista de preparación, alguien se para al frente y dice, chale, hijo, ¿quién sabe qué? ¿Qué te viene a la mente? ¿Un hombre preparado? ¿Un hombre que usa palabras sofisticadas para expresarse? No, todo lo contrario. No estoy diciendo que no tenga la capacidad, pero quizás la forma en la que escogió hablar no sería la más apropiada si quieres dar un discurso digno y elevado. Así que no nada más sabían otro idioma, sino que lo expresaban con sofisticación, de una forma que quien los escuchara diría, no nada más se aprendió unas palabras, domina ese idioma y lo expresa de una forma elegante. Eso deja en evidencia que es un verdadero milagro. ¿Me explico? ¿Quién de aquí sabe inglés o medio se defiende con inglés? Levante su mano. ¿Podrías dar un discurso digno y elevado? ¿Quién domina el inglés? Sí. ¿Quién dice, no, pues mira, yo sé, John is a doctor. The apple is on the table. ¿Eso te asombraría? Que yo me levante y diga, John is a doctor. The apple is on the table. Quien me escuchara, ¿qué diría? ¿Qué? ¿What? No, pero lo puedo decir con mucha crema si yo quiero. John is a doctor. The apple is on the table and the window is open. Fíjate cómo el hecho de que yo sepa palabras en inglés y las quiera usar jamás sería estimado como un discurso digno y elevado, ¿verdad?
¿Por qué es tan importante eso? Cuando alguien quiere dar un discurso digno y elevado, escoge con sabiduría sus palabras, palabras elegantes, sofisticadas, para transmitir una idea, ¿verdad? ¿Cómo le haces para que personas que no conocen el lenguaje hagan eso? Ahora, ellos no tienen control de lo que está pasando o sí lo tienen. Aquí hay dos opciones. Yo estoy diciendo, John is a doctor, the window is open, yo no sé lo que quiera y puedo no entender nada, ¿verdad? ¿Me serviría? Señor Hernán, ahí viene un gringo, háblale. El Espíritu Santo me dijo que John is a doctor, the window is open, the apple is on the table. ¿Te bendice? ¿Qué dirá el gringo? A ver, the apple is on the table. La manzana tiene que ver con Adán y Eva. O cómo saca relación, no tiene sentido. Así que sería imposible que yo pudiese usar el don de lenguas si no tengo la capacidad de controlar lo que voy a decir, ¿verdad? ¿De qué serviría que hayan recibido el don de lenguas para que sean testigos en todas las naciones? Ahí hay un problema, ¿no? Si Dios te encarga ahorita, ¿sabes qué, Hernán? Te vas a ir a Siria, a China, a Rusia y les vas a predicar. ¿Cuál sería el primer problema que viene a la mente? ¿Y cómo les voy a hablar? ¿Dónde voy a conseguir un traductor? Así que Jesús les dice, recibirás poder para que vayas a cumplir lo que se te encomendó. Imagínate que Dios ya me dio el don de hablar chino mandarín. ¿Cómo sé que lo tengo? Pues hasta que vaya allá. ¿Y cuántos tipos de chinos hay? No de los chinos, ¿verdad? Sino de los idiomas. ¿Cuántas variantes hay? No sé, pero hay muchas. Y me encuentro un chino, porque tú vas a ver uno así y vas a decir, este es chino. Aunque quizás es coreano o de otras partes. ¿Quién tiene coreanos en su colonia? Porque ya nos invadieron. Y mira, mamá, un chino. Y dices, pues no necesariamente, ¿verdad? Pero como tiene los ojos rasgados, es chino, así concluyes. Tú te encontrarías uno y dices, a ver, y le empiezas a hablar según tú crees. ¿Qué tan complejo sería saber que realmente tienes la lengua de chino mandarín? No tiene, o sea, se vuelve algo inútil en mí si tengo algo que jamás voy a usar o que no tengo la forma de verificar lo que está pasando. Entonces, por eso Pablo, y no vamos a verlo hoy, pero en Corintios dice, pues sí, tú hablas en lenguas, pero tu entendimiento queda hueco, vacío. No entendiste nada. ¿De qué sirve? Por eso les dice, mejor pide profecía, anhela la profecía. Es así, hablas en un idioma que todos entendemos y dices cosas que es imposible que tú pudieras saber, dando evidencia de que fue Dios quien te lo reveló. Dice, ese sí edifica la iglesia. Pero el hecho de que tú hables en lenguas y no entiendas qué estás hablando, de nada sirve. Ahora, pudiera ser que genuinamente tenga ese don y hablo de forma sofisticada, digna y elevada, pero nadie me entiende. ¿De qué me sirve? Así que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque lo que está sucediendo no es algo aislado. Están expresándose de una forma digna y elevada. Están hablando cosas entre ellos mismos. ¿O para quién lo están hablando? ¿A quién le va a beneficiar esto que está sucediendo? Una cosa es que recibas el don, excelente, pero ¿era necesario el estruendo y que todos se pusieran a hablar? Honestamente, si nada más están entre ellos. Imagínate que aquí viene el Espíritu Santo, ¡pum!, nos llena. Chino mandarín, ruso, cantonés, hebreo antiguo, no sé, y todos empiezan a hablar. ¿Quién está entendiendo? Imagínate que a mí me dio, no sé, polinesio. No entiendo ni papa de lo que están diciendo los demás. Ni vas a entender lo que yo diga en polinesio, si es que existe ese idioma. ¿Para qué hace Dios eso entonces? ¿Para que todos nos emocionemos porque algo pasó? No, el alcance no está en ellos. Si seguimos leyendo, vamos a empezar a darnos cuenta que todo esto que está pasando no es para ellos. No es para ellos. De hecho, Pablo en la carta a los Corintios dice que las lenguas no son señal para el crédulo, sino para el incrédulo. Así que lo que está pasando ahí no es para ellos. No tiene sentido que sea de ellos porque ni siquiera ellos mismos podrían entenderlo. Entonces, leamos o sigamos leyendo versículos 5 y 6 de Hechos 2.
Y entendimos que lo que pasó ahí, ven una especie de flamita que se posa sobre ellos, pero en singular no es que cada una de las flamas se posara sobre ellos, sino que es una sola cosa, haciendo referencia al Espíritu Santo que viene sobre ellos, son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar de una forma digna y elevada. Versículo 5. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Entonces entiendes que cuando están hablando no es para ellos. Y nos dice que hay judíos de todas las naciones de la tierra. Y qué coincidencia, ¿no? ¿No te parece demasiado mágico aquí este asunto? Que el día en que eso sucede, hay judíos de toda la tierra. Ahora, ¿de toda la tierra había de México ahí? ¿Andaba un judío mexicano? Está diciéndonos que de toda la tierra, Australia, el Polo Norte, ¿andaban ahí judíos? No. Está haciendo referencia, necesitamos el contexto. Vamos a leer Levítico 23 para entender el Pentecostés y qué hacen los judíos de todas las naciones de la tierra ahí en ese momento. Vamos a leer Levítico 23, 15 al 17. Porque el hecho de que se diga que era el día de Pentecostés no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, Vamos a leer que dice, a partir del día siguiente, estas son instrucciones de Dios al pueblo, a partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado, entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia le llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias 2 panes hechos en 4 kilos de flor de harina, cocidos con levadura. Luego nos brincamos al versículo 21. Dice, ese mismo día convocarán ustedes una fiesta solemne en honor al Señor, y en ese día no harán ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes, donde quiera que habiten. O sea, cuando nos habla que en el versículo 15, que a partir del siguiente día al sábado, este sábado no es un sábado normal, sino que es la Pascua. Y se nos traduce como sábado porque es Shabbat, reposo. Así que el día de la Pascua, dice, después de ese día contarás 7 semanas, y el día siguiente haces fiesta. 7 por 7, 49. Y 1, 50 días. Y en el día 50, después de la Pascua, no importa dónde viven, tienen que venir a traer ofrenda a Jerusalén. Así que dice que había judíos de todas las naciones de la tierra. No nos está diciendo que de cada nación que existía, sino donde quiera que vivían. ¿Me explico? De donde quiera que vivían, tenían que venir. Esa es la orden. Ese es el Pentecostés. Entonces, Dios, no es que fuese una casualidad que el día que pasó eso había mucha gente, sino que parece indicar que Dios eligió ese día, donde estaba muchísima gente reunida, para hacer algo que les llame la atención a sus discípulos, les cumple la promesa, pero hace un estruendo ruidoso, no para los discípulos, para todos los que están ahí. Y los hace hablar con un discurso digno y elevado, no para ellos, sino para todos los que están oyendo. Así que primero es el estruendo y luego el discurso, ¿verdad? Entonces imagínate, están todos, bastantísima gente ahí reunida, bastantes. Se oye el estruendo, todos voltean. Yo no creo que haya empezado, es una guerra porque no había ese tipo de ataques, ¿verdad? Explota, ¿qué pasó? Se acercan a ver, ¿y qué pasa después? Hay muchas personas hablando. Pero primero, ya todos tienen curiosidad, ya todos están viendo ahí qué pasó. Así que cuando empiezan a hablar, nos dice la Escritura, vamos a Hechos 2, 7 al 12. Escuchen el estruendo, ven a la gente hablando y dice, desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios.
Así que cuando estaban expresándose, hablando con un discurso digno y elevado, ¿qué estaban diciendo? Las maravillas de Dios. Estaban hablando de Dios. Y dice, desconcertados y maravillados, versículo 7. Desconcertados, ¿por qué? Pues bueno, por el estruendo, ¿verdad? No saben qué está pasando. Maravillados, ¿por qué? ¿No son estos galileos? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que ellos digan, no son estos galileos? Vamos a Juan 7, 32. Perdón, 7:52. Juan 7:52. Dice, ¿no eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Hablar de Galileos, según la profecía también de que, Galilea de los gentiles. Los gentiles y Galilea tenían una relación en cuanto a que no se esperaba nada bueno de Galilea. No eran personas piadosas, no eran personas obedientes a la ley. De Galilea jamás se levantó profeta. Dicen, estos son galileos. ¿Por qué hablan así? ¿Te das cuenta que no hay congruencia? ¿Por qué si son esta gente gentil? ¿Se acuerdan que más adelante van a acusar a los discípulos de gente indocta? Galileos, pescadores, sin preparación. ¿Cómo es que están hablando así? Ahora, ¿cómo hablan? Y cada quien en un idioma diferente. ¿Cómo podrían galileos simples aprender todos los idiomas que están hablando de tal forma y preparación? Esa es la maravilla. ¿Me explico? ¿Qué tendría de maravilloso escuchar hablar a una persona que habla en tu lengua? Ninguna. Pero escuchar a muchas personas galileas hablando de una manera muy distinguida, eso sí es una maravilla. Eso no puede provenir de ellos. Así que las personas que están escuchando, que son muchas, de muchas partes, muchas nacionalidades, están impresionados, pero no todos se impresionan, ¿verdad? Hay algunos que dicen que están borrachos. Todos desconcertados están viendo lo que pasa y luego dicen, no, lo que pasa es que estos están borrachos. ¿Puede un borracho hablar las maravillas de Dios de una forma digna y elevada? Es decir, tú estás escuchando que alguien de una forma digna y elevada habla de Dios y dices, ¿ese está borracho? ¿Te parece? ¿Por qué los acusan de borrachos entonces? Si se asombran de la forma en la que están hablando, ¿cómo es que algunos dicen, están borrachos? ¿Quiénes de entre todos los que escucharon podrían llegar a la conclusión de que están borrachos? ¿Quiénes? Los que son igual, los que son de ahí también y no entienden ni papa de otro idioma, ¿sí o no? Todos los que viven ahí mismo, los que son del mismo lugar, de la misma lengua, escuchan a los discípulos estar hablando cosas que ellos no entienden y dicen, están borrachos. ¿Por qué? ¿Porque son galileos? No. Vamos a Ruth 3:2. Ruth 3:2 dice, además, ¿acaso Booz, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Versículo 7. Booz comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Pausa. En un día de fiesta, ¿qué hizo Booz? Se puso alegre. ¿Qué era el Pentecostés? Un día de fiesta, donde nadie trabaja, donde traen los primeros frutos, están borrachos. ¿Entiendes por qué la acusación? Porque se van a poner felices. Están borrachos, no nada más, estos galileos son unos borrachos, no, es un día de fiesta. Normalmente las personas se iban a poner happy. Están borrachos, tiene que ver con el contexto del día que es, y que no los están acusando de gentiles, sino de que van a celebrar la fiesta y se van a poner happy. Por eso, regresémonos a Hechos 2. Versículo 5, por favor. Hechos 2:5. 5 y 6. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno lo escuchaba hablar en su propio idioma. Fíjate la actitud de todos.
pasmados, asombrados. Al mismo tiempo nos dicen, están borrachos. ¿Cómo se defenderían los apóstoles? ¿Cómo les demostrarías tú que no estás borracho? Imagínate que tú eres uno de los que están ahí. Ahora, ¿cuántos discípulos estaban ahí? ¿Nada más los 12 o habría más? ¿Se acuerdan que en Hechos 1 dice que se reunían como 120 personas? Y dice aquí, y estando todos en el mismo lugar, ¿cuáles todos? Muy seguramente las 120 personas. Y también se reunían a orar mujeres, ¿se acuerdan? Así que los 11 más Pedro, los 12 no eran los únicos que experimentaron eso. Si seguimos la trama del pasaje, son los 120 que están ahí. Y los 120 que están ahí están hablando distintos idiomas. Cuando los acusan de borrachos, ¿cómo podrías tú probar que no están borrachos? Sigamos leyendo ahí en Hechos. Versículo, ya leímos también el 7, ¿verdad? Dale, please, los que siguen, para llegar a la parte donde los acusan, porque lo dije en memoria, pero no apunté el versículo exacto. ¿Sí? Más adelante. Bueno, bríncate hasta que siguen. ¿Qué quiere decir esto? Versículo que sigue. 13. Y está. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Versículo 14. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Versículo 15. Se defiende primero con la hora. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. ¿Qué tiene que ver que sean las 9 de la mañana? ¿No conoces un borracho tempranero? ¿O no se emborracha nadie a las 9? A veces a las 9 apenas van saliendo de la cantina. ¿Por qué Pedro se defiende así? Por la festividad. Todavía no es hora para que se pongan happy si es que están celebrando la fiesta. Eso ya es al final. ¿Qué hizo vos? ¿Cuándo fue que vos se fue a acostar? Hasta que ya estaba bien alegre. Así que, ¿cómo se defiende Pedro en el contexto de la festividad? No podemos estar borrachos por la fiesta, porque apenas son las 9 de la mañana. Todavía no hemos empezado formalmente. Y luego, versículo 16. Pedro empieza a explicar lo que sucede. Dice, 16 al 21, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visión de los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿eso se cumplió ahí? ¿La luna de sangre? ¿No? ¿No, verdad? Sangre, fuego, nubes, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, no se cumplió nada de eso. Más arribita, versículo 17, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Pausa. ¿Todos los humanos tenían el espíritu? No. Si acaso los 120 que estaban ahí. Entonces, ¿cómo se cumplió? Si no se derramó sobre todo el género humano y no hubo señales en el cielo, ¿por qué Pedro saca esta profecía? Yo lidié con eso varios años. Y no puede ser, se equivocó Pedro, se emocionó y dijo algo que no era. ¿Cómo es que todos los judíos que están ahí dicen, ¿sabes qué? Sí se cumplió? ¿Qué no estaba el solazo a las 9 de la mañana? ¿Dónde está la luna de sangre? ¿No te lo habrías preguntado si tú eres uno de los judíos que están ahí y dicen, no, aquí se cumplió esto? ¿Cómo llegas a la conclusión de que eso se cumplió? ¿Verdad? Ahora, la profecía sobre derramar el Espíritu Santo. Los 120 que están ahí lo estaban esperando, ¿verdad? Jesús les dijo, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, pero todos los demás, ¿cómo podrían saber ellos que el Espíritu Santo estaba ahí?
no tienen forma de saberlo. Entonces cuando Pedro le dice, Joel dijo, ¿cómo le haces para que todos caigan en el contexto de lo que está sucediendo? Ahora, se convirtieron como 3,000. ¿Cómo le entendieron a Pedro si aparentemente lo que leemos no tiene cumplimiento en lo que está pasando? Dirían, a ver, el Espíritu Santo vino sobre todo género humano, va a decir, yo no tengo nada. Ni hay señales en el cielo. Y sin embargo le creyeron. ¿Cómo le creyeron? ¿Fue un milagro de Dios? No, lo que pasa es que no tenemos el contexto. Necesitamos el contexto de la profecía para entenderlo. ¿Se acuerdan del Sanedrín? El grupo de los 70 que también tenía el Espíritu Santo. Y que solamente ellos tenían el Espíritu Santo. Cualquiera que buscara a Dios, quisiera aprender de la palabra, quisiera aprender de la Biblia, tiene que ir con ellos o con alguien autorizado por ellos. Y hace mucho, cuando empezamos a analizar los evangelios, vimos que no te permiten estudiar la Torá, los judíos, ni sacar tus propias conclusiones, porque siempre vas a quedar mal, porque tú no tienes el Espíritu Santo. Así que siempre que querías algo de Dios, tenías que ir con los que tenían el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice Joel? Podemos irnos a Joel 2, 28-32, y lo analizaremos en el contexto de lo que está pasando en la cultura judía, y en el contexto de que los únicos que tienen el Espíritu Santo son el grupo de los 70, ¿verdad? Algún profeta por ahí que Dios podría usar de repente. Dice, versículo 28, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. ¿Cómo es todo el género humano? Lo describe a continuación. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y los jóvenes. Derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Entonces, ¿quiénes podrían tener el Espíritu Santo? Todos. Hombres, mujeres, siervos, siervas, jóvenes y ancianos. ¿Qué significa eso? Que ya no solo en los 70, ya no solo en un profeta en particular, sino en todo tipo de personas. No está diciendo que todas las personas, no, está diciendo sobre todo tipo de personas. Así que cuando Pedro les dice, Joel profetizó que el Espíritu Santo vendría sobre todo tipo de personas, incluyendo a esos galileos, que no tendrían credenciales, mucho menos autorización para hablar de Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué le cita Pedro esta escritura? Bueno, para hacerles ver que ellos tienen el Espíritu Santo, cosa que jamás les creerían por ser galileos, número uno, porque no tienen la autorización del Sanedrín, como acusaban a Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? A pesar de que sean muchos milagros, decían, tú no tienes permiso para hacerlo. Pero imagínate Pedro que dice, ya tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué judío le creería? Ninguno. Pero les dice, estaba profetizado sobre cualquier tipo de persona, hombres y mujeres, porque ¿qué había ahí orando también? Había hombres y mujeres. Así que les está diciendo, eso se cumplió. Pero podría decir, ¿y las señales? No está diciendo que se cumplió esa parte. Está citando la parte de la Escritura, la profecía completa, y está haciendo referencia a que el derramamiento del Espíritu, lo primero que sucedería, se está cumpliendo ese día en particular. Así que Pedro usa la Escritura para demostrarles que el Espíritu Santo lo pueden tener hombre, mujer, siervo, sierva, anciano o joven. Dios ya no va a hacer un énfasis en particular sobre quién lo pone, sino sobre cualquier tipo de persona lo puede tener. Luego, vamos del 22 al 36, porque después de que les habla de la profecía, les habla de Jesús. Y aunque nosotros ya vimos a profundidad esto, lo voy a leer nada más para irnos rápido. Dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Pausa. ¿Cómo les está hablando Pedro? ¿Con amor? ¿Qué les está diciendo? Así en pocas palabras. Les está echando en cara lo que le hicieron a Jesús. Fíjate la forma de predicar de Pedro. No dijo, Jesús los ama. Y como ya se murió, les va a dar una vida mejor. ¿Está diciendo algo similar? ¿De perdido algo parecido? No. Tienes la oportunidad de tener miles de personas ahí, ¿y qué escoge Pedro decirles? Ustedes mataron a Jesús.
¿no sería probable que lo agarraran y lo apedrearan? ¿Quién en sus 5 sentidos tendría tantas personas ahí reunidas y les echa en cara sus errores? ¿Tiene sentido? ¿Lo harías? ¿Los cristianos kamikazes, los conoces? ¿Saben qué es un kamikaze? Estos aviadores japoneses de la Segunda Guerra Mundial que voluntariamente se estrellaban sus aviones entre puntos estratégicos, ¿verdad? Esa era su tarea. Hay cristianos kamikazes que apenas tienen algo y le dicen, oye, tú eres cristiano, y se avientan a matar, ¿verdad? Quieren que haga la oración de fe en ese momento. Sí, es que mira, Cristo murió, y que tú quieres la vida, y que esto y lo otro, y las 4 leyes espirituales, y te convencen, y que si estás enfermo vas a sanar, y se avientan todo, porque dicen, esta es una enorme oportunidad, puedo ganar un alma para Cristo. Pedro tiene miles, ¿y qué hace? ¿Trató de ganarlos? Les confronta con la verdad. Ustedes literalmente no lo mataron, pero por medio de gente malvada, ustedes lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, crucifícalo. Pilato dijo, no ha hecho nada malo, no es necesario, mátalo. Fueron los autores intelectuales y se los echa en cara. ¿Por qué, Pedro? Pedro, así se van a enojar. Así no van a querer acercarse a Dios. Tienes que hablarles del amor. ¿Por qué no le dieron un curso de evangelismo a Pedro? Fíjate la forma en la que, lleno del Espíritu Santo, le habla a todas esas personas. Así que quien está diciendo esto no es Pedro, es Dios. ¿Y qué hace Dios ante todo su pueblo ahí? Los confronta con la verdad. ¿Me explico? ¿Qué se le tiene que decir a una persona cuando le evangeliza? Se dice, oye, tú eres cristiano, arrepiéntete, pecador. Tampoco, ¿verdad? Pero tienes que hablar con la verdad. No tienes que intentar ganarlos. Tienes que decirles la verdad. Dice entonces, versículo 24, sin embargo, porque dijo, bueno, Dios ya había decidido que Cristo padeciera así. Ustedes lo mataron. El hecho de que Dios haya planeado eso no les quita la responsabilidad. Versículo 24, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Dice Pedro, hermanos, permítanme hablarles con franqueza, ¿ves? Con franqueza acerca del patriarca David que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro ni que su fin fuera la corrupción. Entonces, por medio de las Escrituras le dice, ahí está, el Mesías iba a resucitar. Dice versículo 32, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Entonces, les habla de la profecía, les habla sobre las profecías de Jesús y luego lo junta. Ustedes lo mataron y a quien mataron ahora es el Señor de todo. ¿Cómo te sentirías? ¿Cuál es el sentimiento que viene como conclusión? ¿Te sentirías feliz? Si tú estabas ahí, crucifícalo, y luego te dicen, ese ahora es el Señor de todo. ¿Qué implica? ¿Qué esperarías que pase si la Escritura dice ojo por ojo, diente por diente? ¿Qué esperan que pase con ellos cuando Jesús ahora es el dueño de todo? Dice, ustedes me mataron, ¿verdad? ¿Cuál es el justo pago? El que mata no tenía acceso al perdón por sacrificios de toros y animales. La conclusión lógica es,
Así que cuando Pedro les confronta, ¿qué les está diciendo? Además de que les echa en cara que lo mataron, ahora al que crucificaron es el Señor de todo, ¿qué les espera a ellos? Condenación. ¿Qué palabras escogió Pedro para evangelizar? Decirles, lo que ustedes merecen es que Jesús los mate. Y a todos se los dice, y a todos juntos. ¿Pero cómo se los dijo? ¿Cómo habló Pedro aquí? No haber dicho, todos ustedes son culpables y Jesús los va a matar porque los mataron. ¿No estoy resumiendo en pocas palabras esto? ¿Pero cómo se expresó Pedro? De una forma digna y elevada. Cita la escritura de la cual es ignorante. La interpreta uno y luego cita otro texto, interpreta y te demuestra que no es David, y luego cita otro texto donde dice, el Señor le dijo a mi Señor, por consecuencia no es David, sino el Mesías. Y luego concluye diciéndote que el Espíritu Santo vino sobre ellos y que Jesús es el Señor. ¿Cuánto tiempo tuvo para prepararse? ¿O estuvo ensayando días antes? Si te dicen a ti, predica, ¿qué predicas? ¿Cuánto tiempo necesitas para prepararte? Yo a veces hasta 12, 13 horas. ¿Y Pedro? ¿Por qué aclaraba que estaba lleno del Espíritu? ¿Entiendes qué pasa cuando alguien está lleno del Espíritu? ¿Se porta como loco? ¿Pierde control? Escucharías uno de los mejores discursos sobre la sabiduría de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué relación tiene entre estar lleno del Espíritu y estar revolcándose en el suelo a la luz de estos pasajes? No tiene sentido. Esperaría una expresión sabia de la persona que está llena del Espíritu Santo y no locura incontrolada. ¿Entiendes cómo tener el Espíritu Santo que te da entendimiento y luego ser lleno? ¿Qué clase de cosas pasan? Manifiestas un dominio de la Escritura que no tienes, pero que Dios usa para enseñar. ¿Me explico? Entonces, cuando te digan que alguien está lleno del Espíritu Santo, ¿qué esperas ver en la persona? Y cuando ves que alguien está ahí tirado y te dicen, es que está lleno del Espíritu Santo, ¿qué piensas? A ver, ¿de dónde lo sacaste? ¿O cuándo Pedro se puso así? ¿Los 120? ¿O mientras Pedro hablaba los otros estaban tirados? Es completamente incongruente la idea de la llenura del Espíritu Santo y un comportamiento desenfrenado. ¿Podría Pedro ser de tropiezo a alguien con lo que dijo? Dice, pues ¿sabes qué, Pedro? Te metiste en una situación bien difícil porque estos mismos que mataron a Jesús te pueden matar a ti. ¿Sí o no? ¿No sería incluso más fácil? Y Pedro no le importa porque está bajo el control del Espíritu Santo. Y fíjate las palabras que escoge Dios para hablarle a su pueblo. Los confronta, les demuestra que están mal y les demuestra que lo que merecen es muerte. ¿Qué clase de reacción deberíamos ver en las personas? ¿Qué piensan los cristianos? Cuando alguien te dice, oye, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Qué le dices? Honestamente. No hace mucho vino una persona y dijo, oye, me dijeron que viniera aquí en esta iglesia en particular. ¿Quién te dijo? No me supo decir el nombre de la dijo, ay, es que no me acuerdo cómo se llama. Se me hace extraño que le haya hecho caso a venir acá y ni siquiera se acuerda de cómo se llama esa persona que le dijo. Entonces yo empecé así como, qué extraño. Le digo, bueno, ¿y en qué te podemos ayudar? No, es que me dijeron que aquí se predicaba la palabra de Dios. Dije, bueno, ¿y qué estás buscando? Es que no tengo trabajo y tengo muchos problemas. Y dijeron que si me acercaba a Dios, Él me podía ayudar. Y lo ando buscando, batallé mucho para encontrarlos porque me dijo que una iglesia de un árbol. Ya estoy buscando en internet de que un árbol y no vi, dice que tomó como 2 camiones para venir acá y llegó y ya se había acabado la reunión. Ya quedábamos muy poquitos. Y dijo, pero pues, no sé, oren por mí. Me dijeron que usted orara por mí. Porque le dije que yo era el pastor. Le dije, pero ¿para qué quieres que oremos? Pues por mi situación. Me dijeron que si me acercaba a Dios se iba a resolver.
Le dije, bueno, con toda confianza y con mucho gusto voy a orar por ti, pero primero te aclaro que te dijeron mal. No hay ninguna garantía de que tus problemas se van a solucionar. De hecho, Jesús dijo que vas a tener más. Pero si Dios está contigo, vas a poder hacerle frente a no importa qué cosa se ponga delante de ti. Hay algo muy distinto, que es enfrentar los problemas solo y enfrentar los problemas con Dios. Porque cuando Dios permite problemas a tu vida, la Biblia espera que tiene de forma controlada. No es algo que no pueda resistir. Dije, así que te digo la verdad, voy a orar por ti para pedir que Dios cumpla la voluntad que Él definió con los problemas que tienes. Pero no te aseguro que se te vayan a quitar. Y se quedó extrañado, güey. ¿Como quiera quieres que ores? ¿Como quiera quieres que ore? Y dijo, sí, pues oré por él, Señor, haz tu voluntad en él. Si esos problemas le van a hacer para bien, no se los quites de acuerdo a tu voluntad. Y no sé qué habrá estado pensando el chavo, chin, ¿para qué le digo? Pero si estos problemas era para traerlo, ya no son necesarios, quítaselos, pero haz tu voluntad. Y dijo, bueno, muchas gracias, aquí nos vemos, no sé qué. ¿Cuántas veces crees que volvió? Ninguna. ¿Por qué una persona hace todo ese esfuerzo por venir y luego ya no quiere venir? No, hombre, o sea, ¿por qué le dices eso? Tú déjalo, ¿qué es mejor, que esté aquí o que esté afuera? Aquí de perdido canta o algo se le va a pegar. ¿No es esa la lógica de muchos? ¿No es mejor que venga y de perdido a ver qué esté oyendo, a ver si se le pega algo? ¿O que mejor ande allá perdido? Así que tienes a Pedro ante miles de personas. ¿Y qué decía ser Pedro? Confrontarles con la verdad. ¿Y cómo reaccionan ellos? Leamos versículo 37 al 40. Perdón, 37 al 40. Hechos 2, 37 al 40. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos. Hermanos, ¿verdad? Dile el nombre, hermanos. Fíjate, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué ese cambio? No les predicó amor. ¿Qué les predicó? La verdad, lo que te mereces por lo que haces. ¿Por qué Jesús decía arrepentíos? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Pablo decía Dios manda que los hombres se arrepientan? Porque no es el amor lo que hace que la persona quiera acercarse a Dios. Es la convicción de pecado. ¿Me explico? Tú puedes tener la cura para el SIDA. Imagínate que la desarrollaste y la tienes muy poquita, suficiente para una persona, y tienes este dilema, ¿a quién? De todas las personas que están en el mundo, ¿a quién se la das? No tienes familiares con SIDA, no tienes amigos con SIDA, pero ahí tienes la cura. Y, no sé, te encuentras a una persona que sale del hospital, te enteras por algún medio que tiene SIDA, pero él todavía no sabe porque no le dan los resultados. Así que él trata de seguir su vida normal. Tú te acercas y le dices, es la única que hay. Esto te va a curar del SIDA. Él no sabe que tiene SIDA. ¿Qué va a hacer cuando le des la medicina? Primero, ¿se va a sentir feliz? Va a decir, medicina que cure el SIDA. ¿Tú le hiciste? Muchas gracias, amigo. Gracias. Cuando me enferme, me la tomo, ¿sí? No, es que alguien dio su vida por esa medicina. Alguien dio la vida para que tú te libres de SIDA. ¿Qué va a decir él? ¿No sería un momento incómodo? Imagínate que tú eres el que le ofrecen la medicina y según tú no tienes SIDA, pero dice que casi se muere por traerte la cura. ¿Qué le dices? ¿No lo juzgas de loco? Dices, mira, ¿por qué no me dejas ser? ¿Sí? Yo mi vida, tú la tuya. Dices que esto es bien chido. Gracias, pero no gracias. Así estoy bien. Es que te va a dar una vida diferente. Tu futuro va a ser mejor. Mi futuro está bien ahorita. Gracias. No tengo problemas. No robo. No mato. Tengo una familia. Soy una persona de bien. Llévasela a alguien más. ¿Sí o no es lo que dicen la mayoría de las personas cuando les hablas de Dios? Ofreciéndoles el amor de Cristo. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué no se ponen alegres? ¿Por qué no buscan a Dios? Se van a morir, pero ellos no saben.
¿Qué tendrías que hacer para que alguien esté feliz y agradecido por la medicina que le diste? Lo que Pedro hizo. ¿Sabes qué? Tienes SIDA. ¿Qué te va a decir? Estás loco. No, no estoy loco. Mira, aquí están los estudios. Ya hablé con el doctor. Te lo van a decir. ¿Te has sentido así? ¿Te ha pasado esto? ¿Tienes este tipo de debilidad? ¿Estás adelgazando? Sí, tienes SIDA. No, sí, vamos con el doctor para que veas. Le puedes demostrar que está enfermo. Y cuando diga, no, es que tengo SIDA, pero ¿sabes qué? Alguien dio su vida para que tuvieras una cura. ¿Cómo reaccionará? La reacción debería ser muy distinta, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué le ofreces la cura a un montón de gente que ni sabe que tiene SIDA? No tiene sentido. ¿Me explico? Imagínate esas campañas que en algún día llegamos a hacer, no aquí en esta iglesia, en otras partes. Ponen una manta, que a lo mejor algunas personas sí reaccionarán, ponen una manta y dice, aquí oramos por ti. Y te vas a la avenida. Los que van manejando dicen, aquí oramos por ti. ¿Cuántos dirán? Se frenan y se estacionan y dicen, muchas gracias muchachos, aquí. Y a mi vieja también. Háblale a tu tía que se venga, que aquí están orando por la gente. ¿Quién va a reaccionar así? ¿Y por qué no? Porque no conocen su realidad. ¿Verdad? Al contrario, lo que vemos aquí, Pedro tiene a toda esa gente. ¿Qué hace Pedro? Están enfermos de muerte. Lo demuestro con la Escritura y lo demuestro con lo que ustedes vieron que pasó. Entonces dicen, ya no son unos galileos borrachos, ¿verdad? Ahora son sus hermanos. Hermanos, no se echen patada, no se sorden de esto, hermanos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué les dice? Haz esta oración de fe. Dice no. Solamente cree, tampoco dice eso. ¿Qué dice? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Pausa. ¿Por qué les ofrece el Espíritu Santo? Acaba de decir la profecía de Joel. Se va a derramar sobre todos. Si tú te acercas a Dios, también lo vas a tener. ¿Verdad? Versículo 39. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Fíjate cómo también dice, no te lo aseguro, ¿verdad? Es para los que Dios quiera llamar. Versículo 40, y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así que esta es la prueba que más me gusta en cuanto a la hora de tener una oportunidad de hablar de Dios, en cuanto a ser honesto, a pesar de que parece que vas a obtener los resultados contrarios, ¿no? Si tú le hablas bonito a alguien y le hablas del amor y de la paz y de la felicidad que va a experimentar, piensas que la reacción lógica es que lo quieran, ¿cierto? Pero si somos humanos, pervertidos, corruptos, que pensamos que estamos bien, aunque no, y le ofreces eso, no le va a interesar. ¿Cómo le haces para que le interese? Es ahí donde dice Pedro al que Dios quiera llamar. ¿Recuerdas? Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si no fuera traído por el Padre. Así que nosotros, si queremos imitar lo que la Biblia dice, no tratamos de convencer a nadie. No les modificamos o se lo decimos de manera que quieran. Les hablamos la verdad y es Dios quien decide quién viene y quién no. ¿Me explico? Tampoco los asusto con el infierno. Te vas a ir al infierno si no vienes. Ah, no, sí voy. Tampoco. ¿Sabes cuál es el problema de eso? ¿Qué va a pasar cuando todos esos a los que les ofreciste dinero, felicidad, sanidad, vengan aquí? ¿Qué están buscando? Dinero, felicidad, salud y bienestar. ¿Se los vas a poder dar? No. ¿Qué pasa si encima les pides el diezmo? Y como empieza a entrar más, pues empezamos a tener más.
Y si soy como de esos pastores que viven de eso, empiezo a ganar más y me empieza a ir mejor. Dime si desde ahí ya no estoy motivado a traer más gente. ¿Me arriesgaría a decirles la verdad y que no quieran venir? No, así que yo ya tengo una tendencia a querer traerlos. Y cuando están aquí, que no se me vayan. ¿Cómo le hago para que no se vayan? Si me pongo a leerles la Biblia, ¿qué va a pasar con ellos? Se Hernán, ¿y a qué horas voy a sanar? ¿A qué horas me va a ir bien? ¿Cuándo voy a conseguir el trabajo? ¿Cuándo va a regresar mi esposa conmigo? Porque ¿qué es lo que están buscando? Eso que les prometiste. Así que me va a costar mucho trabajo mantenerlos aquí. ¿Y qué tengo que hacer para mantenerlos aquí? Voy a tener que entretenerlos. No les voy a leer la verdad. Les voy a decir cosas que ellos quieren escuchar para que sigan aquí. ¿Sí o no? Entonces, ¿tienes problemas? ¿No has sanado? Te falta fe. Pero, si hoy pactas con Dios, asunto arreglado. Aquí los de $1,000 y acá los de $1,000. ¿Y sabes qué? Dice, ahora sí ya se me hizo pan. Oye, ¿sabes? No funcionó. Y es que te faltó más fe. Pero hagamos un pacto. ¿Y qué haces? Los entretienes, y los entretienes, y los entretienes, y los entretienes. Y tienes una iglesia llena de cabras. ¿Cuántas canas verdes te van a salir por cada problema que hay en la iglesia? Imagínate que a todas las cabras las juntas en un mismo lugar y las pones a convivir. ¿Qué va a pasar? Se van a comer unos a otros. Van a vivir de la greña, peleándose, ofendidos, maltratándose, hablando mal unos de otros. ¿Sí o no? Porque muchas iglesias son así. Pones gente en liderazgo y son los más déspotas. ¿Por qué? Porque son un montón de cabras que no están buscando a Dios. Pero si predicas fielmente, ¿quiénes son los que van a venir? Solo aquellos que Dios llamó. O sea que pura oveja. ¿Sí? Alguna otra cabra loca que se sienta oveja, ¿verdad? Pero no se va a manifestar como cabra libremente. Va a hacer todo lo que pueda por pasar por oveja. Pero si la gran mayoría de los que están en un lugar son ovejas, podremos decir cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque van a estar enfermos y ¿qué van a decir? Dame a Dios para soportar la enfermedad que quiso mandarme. No tienen trabajo y ¿qué van a decir? Dame a Dios, enséñame, porque necesito fortaleza para seguir. Van a tener problemas en su pareja, enséñame de Dios, necesito sabiduría para arreglarlo. ¿Me explico? ¿Qué tipo de iglesia prefieres? ¿Ah? ¿Hay sabiduría en lo que está haciendo Pedro? Sí. La máxima sabiduría que puedes aplicar a la hora de hacer una invitación a la gente para venir a Dios. Entonces terminemos. 2:41 al 47. Se acaba el capítulo y terminamos el tema. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Pausa. ¿Eran cabras? ¿Qué cabra loca hace eso? Ninguna. Solo las ovejas hacen eso. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Pausa. ¿Qué cabra hace eso? Eso es lo peor. Eso nunca, jamás de los jamases. Al contrario, van a la iglesia para obtener más dinero. Y proclaman, ¿no? Yo asistí a una iglesia donde cuando pasabas a dejar la ofrenda, tenías que hacer una declaración. Tenías que declarar que al dar tu diezmo y tu ofrenda, Dios te daría casas o mejores casas, aumentos de sueldo, beneficios y arreglos, ventas y comisiones, herencias y legados, y muchas cosas que tú declarabas que te iba a Dios dar cada que tú dabas el dinero. Ahora, ¿cómo le haces para que sea al revés? Que vengan y te digan, ten y lo repartes al que lo necesite. ¿Quién hace eso? ¿Qué se requiere para que alguien haga eso? He ahí el beneficio de ser fiel a la hora de predicar, ¿verdad?
¿Qué clase de persona se va a acercar? La que Dios trajo. Y las personas que Dios trajo son las que hacen todo este tipo de cosas voluntariamente, por iniciativa propia, para el bien de los demás. Versículo 44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Honestamente, ¿quién comparte conmigo el deseo de que Dios agregue a este lugar los que han de ser salvos? No que los agregue yo o que los agregues tú. Que sea Dios quien los agregue. Es lo mejor que nos puede pasar. Es la mejor forma en la que podemos trabajar. Es la mejor experiencia que podemos experimentar cuando hagamos cosas juntos, si Dios los trajo. Y para asegurarnos de que Dios los trajo, predicamos fielmente el Evangelio, sin promesas, sin agregarle ni quitarle, para tener la certeza de que es Dios quien los trajo. ¿Me explico? Entonces, se convirtieron como 3,000. ¿Todos esos 3,000 son los que escucharon a Pedro? ¿Qué opinas? Son como 3,000 los que dijeron, ¿están borrachos? Porque Pedro, ¿a quién le contestó? No a toda la gente, a los que decían que estaban borrachos. ¿Y cómo los demostró? Dijo, son las 9 de la mañana, ¿verdad? Todavía no es hora. Pero hay un detalle también ahí. Pedro y los 11 se pusieron de pie. Por eso en la imagen estaban orando de rodillas, ¿verdad? Se pusieron de pie Pedro y los 11. ¿Por qué? Dile a un borracho que se ponga de pie y se quede así. ¿Puede? ¿Cómo quiero saber si alguien está borracho? A ver, ponte de pie, compadre. Ni siquiera camina la línea, ahí quédate paradito. ¿Cómo va a estar borracho? ¿Qué hacen Pedro y los 11? Se levantan. No estamos borrachos. Son apenas las 9 de la mañana. Y empieza a citar la Escritura. ¿Te convence? Bueno, no está borracho. Y Pedro y los 11 están hablando con los que los acusan de borracho. Pero hay otros 100 y cacho, 109, 108 personas contando a Pedro, que siguen hablando. Y hay muchos extranjeros que no hablan la lengua nativa sino la suya. ¿A quiénes están oyendo estos? A todos los demás que están hablando. Así que es poco probable que los 3,000 se hayan convertido por lo que Pedro dijo. Porque aparte, ¿cómo lo oyeron los 3,000? Si yo me quito el micrófono, ¿cuántos somos? ¿Me van a oír? Ya no me oyes. 3,000 al aire libre. Es imposible que los 3,000 hayan escuchado a Pedro. Así que lo más probable es que, como estaban los 120, los 108, que no estaban hablando con los que los acusaban de borrachos, todos siguieron hablando en lo que el Espíritu les expresó decirse, hablaban maravillas de Dios, y el número total de los que se convirtieron por el mensaje de los 120 fueron 3,000. Así que la idea de que estaban los 120 y luego Pedro se para a hablar y todos estaban así. ¿Sí es cierto, Pedro? Sí. Sí, no, sí es cierto. No es cierto. Todos seguían hablando según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Así que unos estaban hablando en lengua persa, como Pedro, hablando de las maravillas de Dios. Pedro estaba hablando de las maravillas de Dios. Otro en lengua asiática, otro en otra lengua. Todos en conjunto hablando a muchísimas personas, y 3,000 personas reaccionaron. Así que, ¿se lo podemos atribuir a Pedro? No. A los 120 o a los 108 tampoco. Estaban todos llenos del Espíritu. ¿Quién fue el autor de esa salvación? Dios. Por eso aclara, y Dios agregaba a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué podemos concluir en cuanto a la llenura del Espíritu Santo? En cuanto a las características de alguien lleno del Espíritu Santo, comparado con los movimientos carismáticos sensacionalistas que hacen en muchas iglesias tratando de justificarse en estos pasajes. ¿Te parece que hay justificación bíblica?
¿Te parece que es perfectamente entendible lo que hacen a la luz de estos pasajes? No. Quien pretenda decir que está lleno del Espíritu Santo, muéstreme una sabiduría incomparable en las cosas de Dios. Si vas a decirme algo por medio del Espíritu Santo, muéstrame un discurso digno y elevado, que eso es lo que la palabra dice, que la forma en la que se expresaban. Muéstrame orden de manera que me maraville, porque es imposible que tú hagas eso. Es imposible que tú, ignorante, hables de esa forma. Es imposible que tú, ignorante, me expliques la palabra de Dios de esa forma. Y entonces voy a quedar asombrado y maravillado, porque estás lleno del Espíritu Santo. Pero si dices que estás lleno del Espíritu Santo y haces cosas que la propia Biblia dice que no hagas, ¿sabes qué? No seas mentiroso. ¿Verdad? Es imposible que el Espíritu Santo contradiga lo que el propio Espíritu inspiró a escribir, ¿verdad? Así que si tú estás lleno del Espíritu Santo, ya sabes, voy a estar checando. Todos. Si alguien te dice, dile, excelente, a ver, échate un discurso de esos buenos. Explícame cosas que no entiendo de la Biblia. Dime qué dijo Dios para maravillarme de lo que vas a decir. No, pues Dios me dijo que te va a bendecir. ¿Realmente necesitas que Dios llene a una persona de su espíritu para que venga a decirte que te va a bendecir? Dios dijo que a alguien de aquí le van a dar un aumento. ¿Dónde está la sabiduría? Es como decir John is a doctor. La manzana está en la mesa. ¿Entiendes? La incongruencia. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a pedir que el Espíritu nos llene. ¿Quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? Bíblicamente hablando. Según esto es una promesa, ¿sí o no? A todo el que Él llame se lo va a dar. Así que podemos decirle, la Biblia dice que Dios no le va a negar el Espíritu a nadie. Si tú se lo pides y eres llamado por Él, te lo va a dar. Pero no te desanimes si no se te erizó la piel, si no hablaste cosas raras, si no te sentiste bien chido. Eso no tiene nada que ver. Busca aquí adentro, busca en ti mismo, asómbrate tú mismo de las cosas que has entendido y entonces vas a decir, esto no proviene de mí. Es imposible que yo haga esto. Esto es mucho más grande que yo. Y entonces atribúyaselo al Espíritu Santo. ¿Verdad? Y úsalo en este lugar para que todos seamos beneficiados. En teoría, todos tenemos que tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Debes de tenerlo. Ser llenos, eso no es algo que tú controles. Eso es algo que Dios decide hacer contigo en el momento que Él quiere. Te llena y te hace hablar cosas que quizás tú ni entendías. Y te hace decir cosas que a veces las personas dicen es justo lo que necesitaba escuchar. Porque sabes que fuiste usado para decir cosas. Así que tampoco digas, Señor, hoy lléname. Va a suceder si Él quiere. Puedes pedírselo, pero no te desanimes si ese día no te responde. ¿Ok? Entonces vamos a orar. Señor, concédenos, como ellos lo experimentaron, el don de tu Espíritu Santo para poder entender, que se abra nuestro entendimiento, poder ser guiados, poder recordar, saber lo que tú has explicado, lo que tú has ordenado. Queremos tener paz contigo, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, saber que somos guiados por ti, pero también concédenos la llenura del Espíritu para que tú hagas lo que quieras a través de nuestras vidas, para que cuando tengamos una oportunidad de hablar con alguien y sea el momento oportuno, no hagamos lo que nosotros pensamos que va a funcionar mejor, sino que sea tu Espíritu Santo quien hable a través de nosotros para que se haga tu voluntad. No queremos estorbarte en ningún momento. Cuando en nosotros no hay la sabiduría necesaria para hablar, no nos dejes hablar. Cuando nosotros no entendemos, Señor, y vamos a decir mentiras porque no entendemos, por favor, en tu misericordia, no nos dejes hablar. Úsanos
Llénanos con tu Espíritu Santo para poder hablar lo que tú quieres decir, para que las personas que nos oigan hablar sepan identificar que es imposible que nosotros hablemos y digamos semejantes cosas, sino que la única conclusión viable es que proviene de ti. Señor, enséñanos a tomar cada oportunidad que nos presentes para compartirla desde una perspectiva de fidelidad. Enséñanos a permanecer fieles, no tener tendencias o favoritismos hacia unos porque los amamos, o negarle la palabra o la explicación a alguien porque nos cae mal, sino que seas tú quien tenga el control absoluto de nuestras vidas al momento de que llames a una persona hacia tu reino. Permítenos y concédenos ser fieles para que veamos este lugar lleno de ovejas, para que veamos este lugar y digamos, cada persona que está aquí fue la que Dios agregó porque había de ser salva. Y líbranos de querer modificar las cosas para ser más atractivos a la gente, y líbranos de endurecerlo más y que repelamos a la gente, Señor. Concédenos estar en el punto justo, Señor, decirlo como tú lo dices, enseñarlo como tú lo enseñaste, entenderlo como quieres que lo entendamos, para ser obreros fieles que no tienen de qué avergonzarse, que se presentan delante de ti con confianza porque interpretan correctamente la palabra de verdad. Llénanos con tu presencia, Señor. Queremos experimentar ese denuedo que tenía la iglesia primitiva. Queremos experimentar y que la gente experimente tu mover entre nosotros, pero de la forma bíblica, de la forma correcta, Señor. Líbranos de emociones que no llevan a nada. Líbranos de un entendimiento hueco. Líbranos de la frialdad. No queremos ser solo gente que piensa. También queremos experimentar sensaciones contigo, pero dentro de lo que tu Biblia, de tu palabra ha marcado, Señor, para permanecer fieles a lo que has enseñado. A ti sea la gloria y la honra por todo lo que haces y lo que harás. Amén.